Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dos territorios unidos por algo más que un puesto de control, dos pueblos en busca de un territorio para afincar sus días, fuerzas militares que se enfrentan, producen muertos y destrucción alrededor, mezquitas y sinagogas como emblemas de la espiritualidad de dos pueblos, una larga historia para un conflicto que se agudiza de tanto en tanto, que devela intenciones anexionistas y maneras de defenderse. En este programa de Días de Radio queremos pasar revista al conflicto entre Israel y Palestina, entre Palestina e Israel, una mirada desde la historia, los esfuerzos culturales por la unión, el dolor de las pérdidas y alguna que otra intención diplomática para recomponer un mapa de relaciones que pasa por la idea de dos estados o de un solo estado binacional, miradas de lado y lado para poner en la mesa las complejidades de esta situación. En la narración de Andrés Suárez Jaramillo para France 24, tenemos para ustedes una nota sobre la historia de estas tensiones y disputas entre Israel y Palestina. Un contexto de luchas, búsquedas, expulsiones, conquistas, imperios y desalojos que nos permite comprender de qué se trata este conflicto. Bienvenidos a este capítulo de historia. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Para que una guerra haya durado tan solo 6 días es porque la superioridad militar de un bando fue inapelable. Israel demostró en 1967, con una guerra relámpago, que podía vencer no a uno, sino a 4 países árabes al mismo tiempo: Egipto, Siria, Jordania e Irak. Su victoria fue tan aplastante que Israel ocupó una serie de territorios que no le pertenecían, entre los cuales se encuentra Cisjordania. Cisjordania es un espacio de apenas 6.000 kilómetros cuadrados y, a pesar de ser tan pequeño, supondría una parte con la cual componer el futuro Estado palestino. Recordemos que los palestinos son un pueblo milenario y autóctono del Medio Oriente que aún permanece sin un Estado propio. El problema es que el actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, con el espaldarazo del estadounidense Donald Trump, quiere anexionarle oficialmente al Estado de Israel cerca de un 30% de los territorios de Cisjordania. Estos territorios en Cisjordania son donde el pueblo judío nació y se desarrolló. Es hora de aplicar la ley israelí y escribir un nuevo y glorioso capítulo en la historia del sionismo. Para los que siguen de cerca la historia del conflicto entre árabes e israelíes, sabrán que inmediatamente después de que la ONU le concedió a Israel su nuevo Estado, los países árabes buscaron invadir y expulsar a los judíos. Ese fue el primero de una larga serie de conflictos que se han librado por más de 70 años en Medio Oriente, pero sin duda el más corto e implacable fue el de 1967. En 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó gran parte de la aviación de Jordania, Siria y Egipto. Al ver que eran superiores militarmente, las divisiones terrestres de Israel invadieron ciertos territorios. A Egipto, por ejemplo, le arrebataron el pedazo más grande, toda la península del Sinaí. Es el lugar geográfico que conecta al Mediterráneo con el Mar Rojo, la bisagra del Canal del Suez para por barcos comunicar a Occidente y a Oriente. Años más tarde, el presidente egipcio Anwar el-Sadat logró recuperar estos territorios tras los acuerdos de Camp David de 1978, bajo la condición de reconocer a Israel como un Estado-nación. El hecho de que Egipto fuera el único país de la Liga Árabe de Naciones en reconocerlo le valió la expulsión de la Liga y ser visto como un paria por los árabes. Pero el Sinaí fue el único territorio que Israel entregó de vuelta. De resto, se anexionó los Altos del Golán en Siria, tomó control por completo de Jerusalén, levantó asentamientos judíos en Cisjordania e impuso un bloqueo militar a la Franja de Gaza.
El pueblo de Israel es tan antiguo como el pueblo de Palestina. Los judíos habitaban las tierras en disputa desde la era antes de Cristo, pero luego llegaron los romanos y en nombre del cristianismo expulsaron a los judíos, de manera que tuvieron que vivir en el exilio por cerca de 2 milenios en Europa. Mientras tanto, Mahoma fundó el Islam en el siglo VI y la conquista del mundo árabe musulmán expulsó a los romanos de Medio Oriente. Ya en el siglo XX fue la ONU quien intentó resolver la disputa proponiendo la creación de 2 estados independientes y dejando a Jerusalén bajo un mando internacional. Los judíos aceptaron, los palestinos no, y comenzaron las guerras. Guerras que Israel ha sabido aprovechar para aumentar su influencia y reducir la de Palestina. Edward Said, intelectual palestino, y Daniel Barenboim, músico judío, unieron sus ideas, esfuerzos e ideales para crear la Westminster Divan Orquesta, un proyecto de educación y cultura cuyo objetivo primordial es tender puentes de conocimiento y concordia en uno de los conflictos más enquistados a nivel mundial. En 1999 crearon una orquesta poco ortodoxa y la llamaron Orquesta Divan de Oriente Occidental, por un libro de poesía de Goethe inspirado en el poeta sufí persa Hafez. La Divan, como la concibieron Said y Barenboim, invitarían a músicos de talento palestinos, israelíes y de otros países de Oriente Próximo a actuar juntos a pesar de las evidentes barreras políticas, religiosas y físicas. En consideración de sus creadores, las sinfonías de Beethoven son obras universales que permiten la hermandad y la comunión. Aquí un fragmento de la novena de Beethoven. La cuestión palestina, así como la cuestión judía, es el nombre genérico que recibe este conflicto. Aquí, en la voz de Juliette aborda un recorrido por las causas históricas, inmediatas, jurídicas y humanas que permiten comprender la situación que se presenta en esta zona, con estas poblaciones, con estos gobernantes. Esta nota es tomada del portal de lajusticia.com y escrita por Junior Chávez. Lo que se conoce como la cuestión palestina es en realidad un cúmulo de causas. La causa remota de la situación tiene lugar allá por 1947, cuando Naciones Unidas acuerda la partición de Palestina, bajo el mandato británico aprobado por la Liga de Naciones, en 2 estados, uno judío y uno árabe, y dando lugar a la independencia de aquel como Israel y a la oposición de los pueblos árabes. De este modo, las potencias coloniales solucionaron el problema del asentamiento de un pueblo errante e históricamente castigado y sembraron un polvorín. No de otra forma puede considerarse crear un Estado judío en un territorio donde tan solo el 20% de la población de entonces era judía. La causa inmediata de los sangrientos episodios de ocupación y enfrentamientos que se repiten de tanto en tanto y desencadenan respuestas militares de lado y lado, con la conocida desigualdad de fuerzas y de armamento. Esta causa inmediata radica en el cerco económico que Israel aplica a Palestina, y la causa de este cerco económico radica en el hostigamiento de algunos exaltados palestinos a los habitantes judíos de la Franja de Gaza,
así como en las incursiones terroristas en territorio israelí. La causa de esta hostilidad palestina radica en los años de vejaciones de israelitas a los padres de sus padres y la usurpación de sus tierras por los judíos. Y si seguimos remontándonos por el río de las causas, llegaremos a Abraham, para quien el Antiguo Testamento reservó la tierra prometida, pero al tener 2 hijos, Isaac, antecesor de los judíos, e Ismael, antecesor de los árabes, la disputa está servida. O sea, como muchos litigios actuales, permítaseme el sarcasmo, la raíz está en asuntos de familia y testamentos de antiguo. La causa jurídica del conflicto radica en la debilidad del derecho internacional. En primer lugar, porque no se ha perfilado un paradigma o modelo jurídico que dé respuesta introvertida a situaciones de coexistencia de culturas y pueblos diferentes con reivindicaciones legítimas sobre un mismo territorio. Si legítimo es que el pueblo palestino reclame la tierra de sus padres, legítimo resulta que el pueblo israelita defienda la tierra que la comunidad internacional reconoció y otorgó como propia. Lo que ya resulta más chocante es que Naciones Unidas haya declarado que Israel ha ocupado territorios palestinos indebidamente y que el Tribunal de Justicia Internacional ha condenado el muro alzado por Israel como prevención del terrorismo, por suponer la consolidación de hecho de una situación ilegítima. Y no pasa nada. En segundo lugar, porque el derecho internacional está sumido en grandes contradicciones. Por un lado, afirma el derecho a la descolonización de los pueblos y por otro, afirma el principio de inalterabilidad de las fronteras derivadas de la etapa colonial. Así África, al igual que Israel, fueron trazados a tiralíneas por potencias occidentales. Por último, la causa institucional de no solucionar el conflicto radica en la incapacidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para conseguir la unanimidad por encima de vetos con intereses geoestratégicos. La causa humana reside en el fanatismo de todo orden, en los fanáticos musulmanes que integran ese brazo terrorista que alienta a Hamás, en los fanáticos israelitas que, al igual que el general MacArthur quería borrar del mapa Corea, desearían borrar a Palestina de la península arábiga, y, cómo no, en los políticos de terceros países islámicos y no islámicos que como buitres observan el desarrollo de la contienda al servicio de sus propios intereses. Y la culpabilidad radica en la soberbia humana, sí, la soberbia de gobernantes judíos que no quieren pasar a la historia por blandos y en la soberbia de gobernantes palestinos que no quieren ser criticados por su pueblo por traidores. Y esa culpabilidad también radica en quienes democráticamente votaron en Palestina para que en diciembre gobernase Gaza la organización de Hamás. Pero también radica en los asesores y juristas del gobierno israelí que no advierten enérgicamente que si bien Israel tiene derecho legítimo a la defensa de su propia existencia frente a la agresión exterior, ese derecho se pierde o vacía cuando se ofrece una respuesta tan desproporcionada, cruel e indiscriminada como la que expresan los miles de palestinos heridos y cientos de muertos, incluyendo civiles y dentro de ellos niños. No es extraño que en España se haya firmado un manifiesto de condena a Israel por prestigiosos catedráticos de derecho penal. Tan difícil es una negociación y consenso de alto nivel internacional que consiga con intermediarios, hombres buenos, que sencillamente los palestinos acepten la existencia del Estado de Israel y que los israelitas cedan los territorios usurpados. ¿Pueden Hamás y el ejército israelí congelar temporalmente su actividad militar hostil? Lo que está claro es que si Palestina no renuncia al sueño de un Estado palestino, cuyo territorio comprende todo Israel, y si Israel no renuncia a su franja de seguridad ocupada a los palestinos, la sangría está servida. David Grossman es un escritor judío reconocido por obras como La vida entera o Delirio.
Forma parte de un comité que debate vías de entendimiento entre los pueblos israelí y palestino, misión de la que ni siquiera la muerte en combate de su hijo le ha hecho desistir. Aquí, y en la voz de Óscar Marín, un extracto de esta carta. Mi querido Uri, hace 3 días que prácticamente todos nuestros pensamientos comienzan por una negación. No volverás a venir, no volveremos a hablar, no volveremos a reír. No volverá a estar ahí el chico de mirada irónica y extraordinario sentido del humor. No volverá a estar ahí el joven de sabiduría mucho más profunda que la propia de su edad, de sonrisa cálida, de apetito saludable. No volverá a estar ahí esa rara combinación de determinación y delicadeza. Faltarán, a partir de ahora, su buen juicio y su buen corazón. No volveremos a contar con la infinita ternura de Uri, la tranquilidad con la que apaciguaba todas las tormentas. No volveremos a ver juntos Los Simpson ni Seinfeld. No volveremos a escuchar contigo a Johnny Cash, ni volveremos a sentir tu fuerte abrazo. No volveremos a verte andar y charlar con tu hermano mayor Jonathan gesticulando con ardor, ni volveremos a verte besar a tu hermana pequeña Ruthie, a la que tanto querías. Uri, mi amor, durante tu breve existencia todos aprendimos de ti, de tu fuerza y tu empeño en seguir tu camino, incluso aunque no tuviera salida. Seguimos estupefactos tu lucha para que te admitieran al curso de formación de jefe de carros de combate. Y cuando lo lograste, pensé, he aquí un chico que conoce sus posibilidades de manera sencilla y lúcida, sin pretensión, sin arrogancia, que no se deja influir por lo que dicen los demás de él, que saca la fuerza de sí mismo. Desde que eras niño, eras ya así. Vivías en armonía contigo mismo y con los que te rodeaban. Sabías cuál era tu sitio, eras consciente de ser querido, conocías tus limitaciones y tus cualidades. Y la verdad, después de haber doblegado todo el ejército y haber sido nombrado jefe de carros de combate, se vio claramente qué tipo de jefe y de hombre eras. Y hoy oímos hablar a tus amigos y tus soldados del jefe y el amigo, el que se levantaba antes que nadie para organizar todo y que solo se iba a acostar cuando los otros ya dormían. Y ayer, a medianoche, contemplaba la casa, que estaba más bien desordenada después de que cientos de personas vinieran a visitarnos para ofrecernos consuelo, y dije, tendría que estar Uri para ayudarnos a recoger. En estos momentos no quiero decir nada de la guerra en la que has muerto. Nosotros, nuestra familia, ya la hemos perdido. Israel hará su examen de conciencia y nosotros nos encerraremos en nuestro dolor, rodeados de nuestros buenos amigos, arropados en el amor inmenso de tanta gente a la que en su mayoría no conocemos y a la que agradezco su apoyo ilimitado. Me gustaría mucho que también supiéramos darnos unos a otros ese amor y esa solidaridad en otros momentos. Ese es quizá nuestro recurso nacional más especial, nuestra mayor riqueza natural. Me gustaría que pudiéramos mostrarnos más sensibles unos con otros, que pudiéramos liberarnos de la violencia y la enemistad que se han infiltrado tan profundamente en todos los aspectos de nuestra vida, que supiéramos cambiar de opinión y salvarnos ahora, justo en el último instante, porque nos aguardan tiempos muy duros. Quiero decir alguna cosa más. Uri era un joven muy israelí. Su propio nombre es muy israelí y muy hebreo. Era un concentrado de lo que debería ser Israel, lo que está ya casi olvidado, lo que muchas veces se considera casi una curiosidad. Era un chico que tenía unos valores, ese término tan vilipendiado y ridiculizado en los últimos años, porque en nuestro mundo loco, cruel y cínico, no es cool tener valores o ser humanista, o sensible al malestar de los otros, aunque esos otros fueran el enemigo en el campo de batalla. Pero de Uri aprendí que se puede y se debe ser todo eso a la vez, que debemos defendernos sin duda, pero en los dos sentidos, defender nuestras vidas y también empeñarnos en proteger nuestra alma, empeñarnos en protegerla de la tentación de la fuerza y las ideas simplistas, la distorsión del cinismo, la contaminación del corazón
y el desprecio del individuo que constituye la auténtica y gran maldición de quienes viven en una zona de tragedia como la nuestra. Uri tenía sencillamente el valor de ser él, siempre, en cualquier situación, de encontrar su voz exacta en todo lo que decía y hacía, y eso le protegía de la contaminación, la desfiguración y la degradación del alma. Cuando en la noche del sábado al domingo, a las 3:20 llamaron a nuestra puerta y por el interfono se oyó la voz de un oficial, fui a abrir y pensé, ya está, la vida se ha terminado. Pero 5 horas después, cuando mi hija y yo entramos en la habitación de Ruth y la despertamos para darle la terrible noticia, ella tras las primeras lágrimas dijo, pero seguiremos viviendo, ¿verdad? Viviremos y nos pasearemos como antes. Quiero seguir cantando en el coro, riendo como siempre, aprender a tocar la guitarra. La abrazamos y le dijimos que íbamos a seguir viviendo y Ruth continuó, qué trío tan extraordinario, éramos Jonathan, Uri y yo. Nuestra vida no se ha terminado, solo hemos sufrido un golpe muy duro. Sacaremos la fuerza para soportarlo de nosotros mismos, del hecho de estar juntos, mi hija y yo, nuestros hijos y también el abuelo y las abuelas que querían a Uri con todo su corazón. Le llamaban Neshume, mi pequeña alma, y los tíos, tías y primos y todos sus amigos del colegio y del ejército que están pendientes de nosotros con aprensión y afecto. Y también sacaremos la fuerza de Uri. Poseía una fuerza que nos bastará para muchos años. La luz que proyectaba, de vida, de vigor, de inocencia y de amor, era tan intensa que seguirá iluminándonos incluso después de que el astro que la producía se haya apagado. Amor nuestro, hemos tenido el enorme privilegio de haber estado contigo. Gracias por cada momento en el que estuviste con nosotros. Papá, mamá, Jonathan y Ruth. En la sección musical tenemos canciones de lado y lado. Empezamos con Youssef Zayed, músico palestino que interpreta la darbuka y algunas percusiones árabes y el oud. Es profesor de música palestina en el Departamento de Música Oriental del Conservatorio Edgar Varese de Grenoble-Villiers. Aquí interpreta su oud al lado de Ervan Hammond en la flauta traversa. El rockero Dudu Taza ha establecido su carrera con la música popular israelí. Pertenece al grupo de los judíos Mizrahim o judíos orientales, primordialmente originarios de Irak, Persia y Yemen, pero también pueden ser encontrados desde Marruecos hasta Calcuta. Taza describe su música como una mezcla de música rock iraquí del Medio Oriente e israelí, a la que llama Iraq and Roll. כדאי להיות ראשון, כשרע לך תלך לישון, עם הגשם שיבוא, הגשם שיבוא הכל יתחלף. הייתי בשבילה הכל, אמרה לי לא צריך לשאול, לפעמים סתם מדברים מילים שמפריעות לך לגדול. אם היה לי איפה, אם היה
Rimbana, una mujer nacida en Nazaret, se convierte en cantante y compositora de renombre a nivel internacional. Su trabajo discográfico se caracteriza por la combinación del folclore palestino y otros ritmos. Adicionalmente, pronunció en sus líricas la ocupación israelí y apoyó activamente las protestas en diversos años. Aquí su canción The Absent One. حتى بساط المسجد وباع الكنيسة فهي من أملاكه وباع المؤذن في المزاد الأسود. La música es la cosa más espiritual que existe en el mundo físico, dijo Samir. La búsqueda espiritual es inseparable de su música, algo que ha estado documentado desde el 2000 cuando su trío Satlat lanzó su primer disco homónimo. Él experimenta con múltiples estilos y dispositivos de composición, aunque podemos decir con certeza que su opción predeterminada es el jazz de alta energía y con sabor judío. La música judía ocupa gran parte de lo que él hace y su influencia viene de fuentes familiares como las melodías hasídicas sin palabras, melodías litúrgicas y sonidos locales israelíes y mediterráneos, los cuales parecen estar por todas partes cuando uno camina por las calles de Jerusalén o Tel Aviv. בסתיו שכאן עבר אז איך השחר עלה הפציע לחיי אז נגמרו התנאים מאחורי הדלת נשמעו צלילים אז הגורל השתנה ממה שהוא היה שיר שמודה Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dos territorios unidos por algo más que un puesto de control.